Hoy continuamos nuestra serie sobre Hechos, hermanos, Hechos, el libro de Hechos. Hoy es el número 22, el sermón 22 que hemos analizado este libro. Y como han notado, hemos ido viendo temas, no en orden cronológico necesariamente. El domingo pasado, voy a ser malo. ¿Quién recuerda lo que vimos? Tiene excusa. El domingo pasado nosotros hablamos de las diferentes clases de aflicción que los cristianos sufrieron, ¿se acuerda? Desde insultos, burla, afrenta hasta muertes, Esteban y Jacobo. Bueno, el domingo pasado, para los que no estuvieron o los que quisieran repasar, está en Sermon Audio la grabación y pronto va a estar en nuestro canal de YouTube para que usted repase las formas en el libro de Hechos en que los cristianos pues sufrían en este mundo que muchas veces se opone a la fe. ¿Y cómo respondieron? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a ver, hermanos, es que la forma en que respondían los cristianos no es la forma en que por naturaleza respondemos a la prueba. En Hechos capítulo 5, los discípulos, los apóstoles, parece que todos los apóstoles son llevados otra vez a la cárcel. En Hechos 4 ya había pasado, ya el concilio del Sanedrín los llamaron, los amenazaron. En Hechos 5 otra vez son llevados ante el concilio, los amenazan, los insultan y los van a matar. Versículo 33 dice, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces se va poniendo peor la cosa. Acaban de matar a Jesús y ahora quieren matar a todos sus discípulos. En eso, ustedes se acuerdan que Gamaliel, un maestro, inclusive que había sido maestro de Pablo, ¿verdad? Se levanta y dice, vea, hermanos, si esto no es de Dios, de por sí no va a prosperar. Y si es de Dios, ustedes se van a ver en contra de Dios mismo. Yo no sé si Gamaliel estaba un poco dudoso, ¿verdad? En cuanto a todo, tal vez pensando, la de menos, siguen haciendo milagros esta gente, ¿verdad? Debe haber algo. Entonces Gamaliel le pone freno y vamos a leer el texto para hoy empezando en el versículo 40. Convinieron el concilio, convinieron con él, es decir, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La primera reacción a la persecución, porque los azotaron otra vez, a cada rato llevaban palo, literalmente, un palo por las espaldas, ¿verdad? A cada rato llevaban persecución física. ¿Y cuál era su reacción? ¿Renegaban? ¿Se enojaban? ¿Injuriaban? Gozo. ¿Y cómo es posible que ellos salieron gozosos? Esto es una locura para las personas normales. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Jesucristo en el Sermón del Monte ya había dicho en Lucas 6, 22 y 23, si usted está tomando apuntes, en Lucas 26, 22, dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo. Jesucristo había dicho, cuando los vituperan, cuando los
acusan e insultan, gócense. Entonces los discípulos, como habían escuchado a Jesús decir, gócese en medio de las aflicciones, simplemente se gozaron. Sencillo, ¿verdad? Jesús dijo, en medio de esas cosas, gócense, alégrense. Entonces los apóstoles, golpeados, azotados, injuriados, amenazados, salieron y se gozaron. Hermanos, este hecho pone fin una vez por todas al sentimentalismo mortal que aflige a la iglesia hoy en día. Demasiados cristianos nos excusamos. No puedo amar a mi mujer porque con todas las cosas que me hace, no me nace amor. Esa persona me ha hecho tanto daño. Sería hipócrita decirle que yo soy su amigo. Y con ese sentimentalismo fatal, nosotros nos excusamos y fundamentamos nuestra vida sobre un sentimentalismo cambiante. Nuestro servicio a Dios. ¿Cómo yo voy a servir a Dios si no me nace? Decimos nosotros, dicen muchos cristianos. Jesucristo había dicho, gócense en medio de las aflicciones. Y los apóstoles fueron, en medio de las aflicciones se gozaron. La Biblia dice, ame a su mujer, no importa. Amamos a nuestra mujer. La Biblia dice, ame a su enemigo. Amamos a nuestro enemigo. Punto. Hermanos, mire, lo que estamos viendo en el libro de Hechos es que el evangelio, la presencia de Jesucristo en la vida de los suyos realmente hizo un cambio en su corazón. De tal manera que sus reacciones eran lo contrario de lo que es natural. Lo más natural es, me injuriaron, yo también los insulto. Me metieron el clavo, me lo saco. Etcétera, etcétera. Esa es la vida, esa es la forma en que el mundo vive y la forma en que muchos de nosotros hemos vivido. ¿Cierto o no? En cambio, lo que el evangelio de Jesucristo produce en nuestra vida es lo contrario. En lugar de blasfemarlos, en lugar de responder como el mundo respondería, salieron gozosos. Todavía ahí, seguro, ¿verdad? Golpeados y quebrados y quién sabe si rotos o qué, pero gozosos de haber podido sufrir por causa del nombre de Cristo. Número uno. Segunda, cuando yo espero que todos nosotros podamos reconocer que si la iglesia, si los cristianos implementamos estos valores, hermanos, desde el hogar hasta la nación va a ser diferente. Si nosotros logramos implementar lo que Jesucristo está haciendo en lo suyo, lo que vemos aquí reflejado en los apóstoles, vamos a ver que desde el hogar hasta la nación, las cosas van a ser diferentes. Segundo lugar, la segunda respuesta totalmente al revés. Ellos sentían honor ante la deshonra. Honor ante la deshonra y la afrenta. ¿Cuál es la reacción normal cuando nos deshonran? Sentimos deshonra. Esa es la reacción normal. Por eso nosotros insultamos, para que la gente se sienta ofendida y avergonzada. Por eso insultamos y nos burlamos y afrentamos. O nos enojamos. Ahora, fíjese muy bien en versículos 41, otra vez en Hechos capítulo 5. Ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. El gozo era un sentido de honra por padecer por Jesucristo. Ellos habían sido azotados por ningún crimen. Escuchemos bien. Oiga, y esto, mire, esto cuando estaba preparando este mensaje, me costó humanamente reunir todo esto, hermano, porque yo no soy así. Esto es contra la carne mía y nuestra.
Ellos habían sido azotados por ningún crimen. ¿Cómo reaccionaría usted? Ellos habían sido humillados. Habían sido amenazados de no hablar más en el nombre de Cristo y salieron diciendo, gloria a Dios. Gloria a Dios que pudimos sufrir afrenta por causa del nombre de Cristo. Ese era el secreto de ellos, hermanos. Ellos, por la causa del nombre de su Salvador, de su Señor. Pedro ya en capítulo 4 había dicho a este mismo concilio, en ningún otro hay salvación, 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, escuche versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, habían sido pescadores, hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué juicio más bello, hermano. El denuedo, la confianza, inclusive la elocuencia de Pedro y Juan no venía de su preparación humana. Venía de aquellos 3 años que habían estado con Jesús. Y de ahí proviene en capítulo 5 esa honra, ese honor que sentían los apóstoles de poder dar testimonio ante el Sanedrín, de ser amenazado, de ser azotado, de todo lo que usted quiera. De ahí viene el honor, hermanos, ante ellos de haber estado con Jesús. Ahora, ellos tenían la certeza que Dios iba a estar con ellos. Ustedes se acuerdan en Hechos capítulo 15, cuando Pablo estaba en Corinto y él había dado testimonio en la sinagoga y los judíos ya lo habían expulsado, y generalmente cuando eso pasaba venía persecución a manos de los judíos. Lo apedreaban, lo corrían, armaba un alboroto en la ciudad. Entonces Pablo está alistando las maletas para irse de Corinto, porque ya sospecha que los judíos van a hacer lo mismo. Y Dios le habla en visión de noche, diciéndole, no se vaya, no tema, sino habla y no calles, porque estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, los apóstoles sabían que Jesucristo estaba presente realmente, no un Jesús lejos, un Jesús abstracto. La persona de Jesucristo, aunque invisible, estaba presente con él. A veces en visión se lo decía, pero aunque no fuera en visión, ellos sabían que Jesucristo había prometido, estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Entonces, hermanos, ellos podían responder con honor. En la iglesia primitiva, los deshonrados por el mundo eran los honrados entre ellos mismos. En Hechos capítulo 15, mandaron carta por manos de Pablo y Bernabé diciendo, estos han sufrido por el nombre de Cristo, han confirmado su lealtad a Jesucristo. Los honrados en la iglesia eran los que habían sido deshonrados por el mundo. Oiga, eso nos dice mucho, hermano. Entre nosotros aquí, no son los criterios del mundo lo que debemos exaltar, lo que debemos buscar. Los valores del reino son lo contrario. Y el que honra el nombre de Cristo, el que es el siervo de todos, es el mayor en el reino de Jesucristo. Y así practicaba la iglesia en los primeros tiempos. En 1 de Pedro, capítulo 4, el apóstol Pedro, este mismo Pedro que fue azotado esa vez, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Versículo 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermanos, necesitamos desde ya disponer nuestra mentalidad
no nos vamos a avergonzar. No, nunca nos vamos a avergonzar cuando honramos el nombre de Jesucristo, no importa lo que nos pase. La iglesia primitiva conquistó al imperio romano con esta actitud. La iglesia nunca buscó poder terrenal, fama o riqueza, sino la gloria del nombre de Cristo, manifestado en compartir el evangelio y el amor de Dios para con los hombres. Pero con el correr de los siglos, hermano, la misma iglesia perdió lo más fundamental. Y cuando llegó a ser la iglesia católica romana, olvidó el nombre de Cristo y perseguía el poder terrenal, la fama terrenal y la riqueza terrenal. Lo que dijimos de Savonarola, que dijo, la iglesia primitiva tenía tacitas, cálices de madera, pero pastores de oro. Y hoy, él escribe en los 1400, hoy tenemos cálices de oro, pero pastores de madera. Nada sirve. Y es algo increíble, hermano, que en la Reforma Protestante tuvieran que padecer exactamente lo mismo que padecieron los apóstoles y discípulos de la iglesia primitiva, pero ahora a manos de la iglesia. Lo que los discípulos sufrieron a manos de impíos, los reformadores protestantes tuvieron que sufrir a manos de la que se llamaba la iglesia. Calvino escribe así: es verdad que la pobreza en sí misma considerada es una miseria. Lo mismo el destierro, los menosprecios, la cárcel, las afrentas y finalmente la muerte es la suprema desgracia. Todas estas cosas los protestantes estaban padeciendo y Calvino mismo había sido desterrado de Francia. Pero, dice Calvino, cuando se nos muestra el favor de Dios, oiga el fundamento de la actitud de Calvino, al igual que los discípulos. Cuando se nos muestra el favor de Dios, no hay ninguna de estas cosas que no se convierta en un bien grande y en nuestra felicidad. Prefiramos, pues, el testimonio de Cristo a una falsa opinión de nuestra carne. De esta manera nosotros, a ejemplo de los apóstoles, nos sentiremos gozosos, y él cita el versículo que estamos analizando, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La iglesia de Roma cedió el fundamento del evangelio. Y es por eso que los países bajo su gobierno no desarrollaron una sociedad sobre los beneficios del evangelio. Roma implementó y mantuvo una estructura jerárquica que prosperaba a los hombres, al clero y a los gobernantes aliados a ella, mientras el resto de la ciudadanía permanecía en pobreza. Y fue la Reforma Protestante, hermano, que devolvió a la iglesia los valores verdaderos del evangelio y trajo una transformación de actitudes fundamentales que hoy se necesitan. La Reforma promovió el anhelo de la honra de Cristo antes que el anhelo de la honra de los hombres. Y esto permeó toda área de las sociedades influenciadas por la Reforma y por especialmente el calvinismo. Cuando las colonias americanas ganaron su independencia de Inglaterra, George Washington, el general del ejército, recibió una carta de un conocido. Y el conocido le escribió diciendo que ahora él debería ser rey en América. Es curioso que el rey de Inglaterra se llamaba el rey George, y George Washington también era George. Y él recomendó cambiar un George por otro George como rey. ¿Y sabe lo que respondió George Washington? Él dijo: nada me repugna más que tus palabras, y reprendo. George Washington llegó a ser el primer ministro del país, no rey. George Washington era influenciado por ideas calvinistas.
Nosotros en nuestros países tenemos ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Ministerio de Obras Públicas. Ese término es un término que viene del protestantismo. Servicios públicos se llaman. Lo que pasa es que cuando se pierde su esencia, su fundamento en el Evangelio, hermano, se vuelven otra cosa que servicio. Y nosotros muchas veces, con las burocracias terribles que tenemos, sabemos que en lugar de servirnos, nosotros servimos de forma opresiva a lo que se llama un ministerio que debe ser para el servicio de la ciudadanía. Hermanos, los valores del reino son totalmente lo contrario de los valores del mundo. Y por eso la iglesia debe ser el comienzo de sal y luz en toda sociedad. Los apóstoles, ante la opresión, la afrenta, los insultos, los azotes, mostraban alegría y dignidad, honor, por honrar a Cristo. Y tercer lugar, ellos mostraban valor y denuedo. Usted se dio cuenta, volviendo a Hechos capítulo 5, usted se dio cuenta el final. ¿Qué era el final? Ellos fueron azotados, amenazados y salieron y contaron a los demás y estuvieron gozosos. Entonces termina el relato diciendo, entonces estuvieron en sus iglesias alabando al Señor. Eso es lo que dice. ¿Se fijó bien? Salieron directo otra vez al templo de donde los acababan de tomar. Volvieron al templo. Los judíos no podían creer lo que pasaba con estos hombres. Los amenazaban, los echaron presos, los azotaban, los insultaban y al día siguiente otra vez ahí estaban. Increíble. Era imposible. Pero eso es otro valor, hermano, lo que pasa con el Evangelio. Cuando el Evangelio toma su corazón, valor y denuedo ante los insultos y las amenazas. En los países musulmanes es legal golpear la esposa. Un esposo que no le complace su mujer, la puede golpear legalmente. Ahora, obviamente, las mujeres padecen temor, ¿verdad? Porque no pueden ir a la policía y no pueden decir nada. Si un garrotazo del marido, salada, la tiene que aguantarse. Y ese temor produce que las mujeres, obviamente, que no quieren sufrir, pues tengan que hacer todo lo que su marido diga. Pero con el caso del Evangelio, hermano, entre más azotes, más sermones salían. Entre más encarcelamientos y entre más persecución, más cristianos se hacían. Entre más hogueras, más valor. Era increíble. Todos conocen la historia de Policarpo porque la hemos contado varias veces aquí. Policarpo era la segunda generación de los cristianos. Aparentemente había nacido en un hogar cristiano. Era discípulo de Juan. Era pastor de una iglesia, discipulado por el apóstol Juan. Y cuando ya era viejo, era seguro todavía pastor del rebaño. Había persecución en su región, Éfeso, por ahí hacia Menor. Y los romanos dijeron, bueno, cortemos la cabeza de la iglesia para que toda la iglesia tema y dejen de ser cristianos. Entonces buscaron a los pastores, encontraron a Policarpo y le dijeron, mire, lo vamos a matar si usted no se retracta y si usted no sacrifica al emperador. Y dijo que no podía. Entonces lo llevaron al gran estadio, la arena grande de los romanos y lo colocaron ahí. Y dijeron, sacrifique al emperador. Nada más sacrifique, viejo. ¿Para qué usted se va a complicar la vida? No le estamos pidiendo mucho. Aquí está el altar. Nada más haga un sacrificio, una ofrenda al César y tranquilo. Y la respuesta de Policarpo fue famosa. Y dijo, seguro, como tenía 86 años, seguro lo decía, tal vez apoyado en un bastón y con voz un poquito de viejo, de anciano, ¿eh? Pero decía con voz firme, 86 años he servido a mi Cristo y ni una vez a mí me ha fallado. ¿Cómo yo ahora le negaría? Y lo amarraron. Bueno, dice que él dijo, no hace falta que me amarre a la hoguera. Y lo quemaron y lo cortaron en piezas y murió por el nombre
de Jesucristo. ¿Cuál era la fuente del valor de los apóstoles, del valor de Policarpo, del valor de un Juan Hus y un Tyndale, que por traducir la Biblia, Tyndale tuvo que morir? ¿Cuál era la fuente de su valor, hermano? Lo que Jesús había dicho también en Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Dijo Jesús: no teman a los que pueden solo matar el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Tema al que tiene potestad de arrojar cuerpo y alma al infierno. Hermanos, lo que dio el valor, pero valor absoluto a los cristianos, era que temían a Dios y no a los hombres. El temor de Dios era lo que los sostenía. No temían a los hombres, temía a Dios. Y su Dios había dicho: id y predicad y haced discípulos de las naciones. Y temían a ese Dios más que los que decían: desistan y no hagan. Un problema grandísimo hoy en día, hermanos, es que la iglesia teme a los hombres. Y la iglesia nunca ha prosperado, nunca en toda la historia, cuando ha temido a los hombres. Los cristianos nunca hicieron prosperar ni sus vidas personales, ni sus hogares, ni sus naciones, cuando temían a los hombres. Hoy hay muchos cristianos que temen al gobierno, temen a las leyes injustas que se están haciendo. En Estados Unidos muchos temen el movimiento homosexual. Están colocando los arcoíris en sus rótulos de iglesia. Hermanos, nosotros no podemos temer a los hombres. Eso no quiere decir que nosotros vamos a recurrir a tácticas anticristianas, no. Siempre los apóstoles se presentaron con respeto, pero con valor. Y ellos dijeron claramente: juzguen ustedes si debemos obedecer a Dios o a los hombres, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, y es obedecer a Dios. Segunda fuente de su valor, hermano: la absoluta convicción de la presencia de Cristo con ellos. Dios lo mostró milagrosamente en varias ocasiones. El ángel libró a Pedro de la cárcel. Es casi chistoso ese relato, ¿verdad? Pedro va a ser muerto al día siguiente porque Herodes ya había cortado la cabeza a Jacobo. Y va a matar a Pedro también porque agradó a los judíos. Y los políticos siempre buscan acomodarse y complacer, especialmente cuando tienen problemas con la población. Entonces le va a volar la cabeza de Pedro al día siguiente, y todos lo saben. Pedro lo sabe y la iglesia lo sabe. Por eso estaban haciendo vigilia en la casa de donde estaba Roda. Y el ángel llega y lo suelta y lo encamina y abre el portón de la cárcel a la calle, y Pedro cree que está soñando. Y cuando ya está solo en la calle, el ángel se ha ido. Pedro, ¿se acuerda? Dice: pero es real, estoy suelto, estoy libre. Entonces va a la casa y creen que ya había muerto y eras un fantasma. Ustedes se acuerdan de toda la historia. También Pablo recibe la visión en Corinto que Jesucristo dice: no se vaya, yo tengo mucho pueblo aquí, nadie le va a poner mano sobre usted. En algunas ocasiones, milagrosamente, Dios confirmaba la presencia. En otras ocasiones simplemente ellos sabían. ¿Qué diremos, hermanos, de Romanos capítulo 8? Un pasaje favoritísimo de todos nosotros. Cuando Pablo está diciendo: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, desnudez, cualquier cosa. Dice 8:36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, esa era la fuente de su confianza, la promesa de que Dios en Jesucristo iba a estar con su pueblo. Concluyendo, ¿cuántos de nosotros nos hemos entristecido con nosotros mismos porque vemos en nuestras vidas, hermanos, las mismas reacciones del mundo? ¿En cuántas ocasiones nos ha pasado que ante la prueba, ante la situación, encontramos que respondemos igual que lo haría cualquier impío? Todos nosotros
hemos sentido esa frustración. ¿Cuántos de nosotros ante las adversidades no hemos tenido gozo? ¿Cuántos nos hemos puesto a renegar, quejarnos, criticar? ¿Cuántos de nosotros mucho menos hemos sentido honor o valor? ¿Y cuántas veces hemos temido a los hombres dudando de la presencia real de Cristo? Muchas veces lo hemos hecho. Hoy, hermanos, Dios nos llama todos los domingos. Y hoy Dios nos ha llamado aquí una vez más en esta reunión santa. Una reunión de Dios de pacto que congrega a su pueblo. Y Dios nos ha llamado aquí para confirmar con nosotros una vez más su gracia, su perdón y su amor. Hemos escuchado en los textos leídos, hemos escuchado en el resto del culto, cuando hemos escuchado palabras de perdón, palabras de amor, palabras de promesas en Jesucristo de nunca abandonarnos, hermanos. El Dios nuestro es Dios de pacto, es Dios fiel. Tuvo que jurar por sí mismo porque no había otra cosa mayor por qué jurar. Juró por sí mismo que sería fiel para sus promesas. Y hoy nuestro buen Dios nos está llamando, lo está llamando a usted, me está llamando a mí, con base en sus promesas, hermano, a que sirvamos su nombre, que sirvamos su reino, su causa. No importa las circunstancias. Y que sirvamos su nombre con gozo, sintiendo honor por Cristo y con valor. ¿Qué decimos? Amén. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, que nos ayuda a ver los resultados y fruto de la vida de Cristo en el corazón de los suyos. Oh Dios, gracias que aquellos apóstoles salieron después de haber sido afrentados, injuriados, amenazados y azotados, teniendo gozo y sintiéndose dignos y honrados por haber sufrido por el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esa es la evidencia de lo que tú haces en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que tú hagas ese fruto en nosotros. Quita de nosotros el temor a los hombres. Quita de nosotros el renegarnos, el enojarnos, el frustrarnos, oh Dios. Y coloque en nuestro corazón, Padre, estas virtudes, estos valores de tu reino, para que nuestras vidas realmente sean un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Oh Dios, bendice esta iglesia con esta transformación. Y pedimos que tú bendigas a Costa Rica, Dios, con cristianos transformados de esta manera. Lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo, el que vive para siempre y en quien nosotros confiamos. Amén y amén.